RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida a María Quevedo, ella es especialista en temas de calidad ambiental en el Ministerio del Ambiente de MINAN. Qué gusto saludarla, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, ¿cómo está? Muy buenos días, señor Hernández. No, al contrario, agradecerle a usted la invitación a su programa. Sí, queríamos abordar un tema que siempre lo consultan, siempre es una de las preocupaciones en distintas localidades del interior del país, ¿no? Como es la contaminación de las aguas en el Perú y en particular de los ríos, y esto es de larga data, ¿no? ¿Qué tan cierto resulta que con el crecimiento poblacional, en el caso de los ríos, sirven de botaderos de todo tipo de residuos, como por ejemplo basura, aguas residuales, desechos? ¿Cuál es la información que se maneja desde el Ministerio del Ambiente? Bueno, efectivamente, la contaminación de los ríos o la afectación de los ríos en general está muy ligada a las actividades humanas, ¿no? A las actividades poblacionales que van desde las industriales, las mineras, pero también de los asentamientos poblacionales, en el cual su crecimiento muchas veces desordenado dificultan el contar con justamente lo que son sistemas de tratamiento de aguas residuales que permitirían depurar las aguas residuales y reusarlas, que sería lo ideal, o en su defecto descargarlas muchas veces a los ríos, como mencionan, ¿no? Ahora, también es importante señalar que por las características naturales de nuestro país, por la geología, por las condiciones de nuestra propia geografía, también hay un componente natural que se presenta en muchos cuerpos de agua. Y nosotros los podemos visualizar en épocas de avenida, justamente que por arrastre hidráulico, pues el cuerpo de agua, sobre todo en este caso, hablando de los ríos de la costa, trae muchos sedimentos, y los sedimentos pues traen una serie de componentes de acuerdo al suelo de cada uno de los recursos hídricos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre, señorita Quevedo, en aquellas localidades que no cuentan con plantas de tratamiento de residuos o tampoco de rellenos sanitarios? ¿Toman como primera despensa los ríos? ¿Arrojan a los cauces? A ver, en el Ministerio del Ambiente he venido trabajando de manera bastante intensa en poder mejorar las condiciones de recolección, tratamiento, disposición, pero antes de eso, inclusive la propia minimización o el reciclaje de lo que corresponde a los residuos, ¿no? Alrededor del país hay más de 60 sistemas de disposición de residuos, y no todos son rellenos sanitarios, algunos casos son lo que se llama botaderos controlados, y justamente que son etapas de transición de, digamos, de llegar a una disposición adecuada que podría ser, entre otras, un relleno sanitario, ¿no? Efectivamente, en algunas zonas, y va de la mano, digamos, con malas prácticas que pueda tener la población, los residuos sólidos pueden ser dispuestos en las laderas o en las márgenes de los ríos, como sucede en muchas zonas de nuestro país, inclusive, eh, digamos, en grandes volúmenes, porque lo que se pretende es, pues, no tener residuos cerca a nuestro predio o a nuestra localidad, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades esto sucede, pero es un trabajo que se tiene que, digamos, fiscalizar, controlar, supervisar por parte de las entidades competentes para evitar este tipo, y sancionar, por supuesto, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y efectivamente, en algunas, por eso, ocasiones vemos de que los residuos llegan a los cuerpos de aguas y al final llegan al mar, ¿no? Y por ello es que en una playa de la zona del litoral donde se
justamente de Ventanilla, donde se acumula gran parte de estos residuos, ¿no?, que llegan a los ríos. Y el otro tema es donde tampoco existe un tratamiento adecuado de tanto el problema de agua y de saneamiento, ¿no? Y eso se ve en las zonas rurales del país fundamentalmente, ¿no? Esto también incide en esta contaminación de agua fundamentalmente en ríos. Efectivamente, en algunos sectores de los ríos donde sucede esta descarga, y es importante, digamos, no tratada, es importante señalar que dentro de las bondades que tiene la naturaleza, hay una capacidad, digamos, de depuración de carga orgánica por el tema propio de movimiento de los ríos, de la oxigenación natural o el aire que ingresa a los ríos, y hay unos microorganismos que por naturaleza existen, y eso hace de que hay una capacidad de depuración, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se supera esta capacidad natural que pueda tener el río en estas descargas que no hay tratamiento, entonces efectivamente hay tramos del río donde sucede esta superación de lo que las normas que el Ministerio del Ambiente ha sacado, que son los estándares de calidad ambiental para agua, donde se regula de acuerdo al uso ciertas condiciones de calidad, y donde a través de estos niveles o estos valores es que se controla el riesgo, ¿no? Si existe esta superación, pues efectivamente, digamos, estaríamos en una situación de riesgo. Y lo importante es, pues, ir poco a poco incrementando estos tratamientos, ¿no? Y sobre todo, como repito, tratar de impulsar lo que sería el reuso de estas aguas para evitar estas descargas, ¿no? Eso sería lo ideal, ciertamente, ¿no? Pero hace unos días nos escribían precisamente de algunos puntos en Cajamarca donde había esta preocupación, ¿no? Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿los gobiernos locales están en capacidad de hacer ese tipo de control o simplemente están desbordados? Los gobiernos locales, en principio, tienen, digamos, el apoyo, la asistencia como entidades fiscalizadoras del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Y a través de estos procesos, digamos, de asistencia, de capacitación y de apoyo, pues de solicitarlo, pueden contar con las capacidades de su personal, ¿no? Entonces, de existir estas, digamos, limitaciones en algunas oportunidades, en los gobiernos locales, efectivamente, se puede suministrar por parte de la OEFA estas ayudas, digamos, estas asistencias para fortalecer sus labores. Efectivamente, este es un proceso que hay que ir poco a poco, ir fortaleciendo, pero para ello están las entidades nacionales para ese desarrollo. Pero es importante señalar que no solamente, creo yo, para fiscalización, yo creo que la primera etapa es justamente apoyarlos para el desarrollo de estas actividades y mejorar lo que son sus sistemas, ¿no? Y por eso también el Ministerio del Ambiente, a través de sus direcciones, la Dirección General de Residuos Sólidos, también brinda permanentemente asistencia a los gobiernos locales para el caso de lo que es el manejo de residuos sólidos. Y bueno, en el caso, entiendo, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lo propio para el desarrollo de lo que implica justamente todos los proyectos de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Pero claro, la tarea es ardua, ¿no? Eso también es oportuno reconocerlo, ¿no? En efecto, estamos dialogando con María Quevedo, que es especialista en temas de calidad ambiental en el Ministerio del Ambiente, MINAM. ¿Se tiene, señorita Quevedo, algún estudio de qué ríos son los más contaminados en el Perú? ¿Se tiene un monitoreo tanto en costa, en sierra como en selva? La Autoridad Nacional del Agua lo que realiza es su sistema, tiene su sistema de monitoreo de vigilancia de la calidad del agua. Pero comprenderá, esto también es bastante fluctuante, hay bastante, digamos,
2 monitoreos al año, y conforme se van desenvolviendo las actividades, Claro. los procesos también de mejoras a través de los gobiernos locales, en este caso, y a través también de desarrollo de proyectos, esto va variando en el tiempo, además de los procesos a veces que suceden de otras intervenciones a través de diferentes comisiones, ¿no? Entonces, un ranking propiamente de, si se quiere, de cuerpos de agua que estén contaminados o, digamos, un listado propiamente no existe. Lo que sí existe es esta disponibilidad de los resultados de los monitoreos del programa de vigilancia que lleva, en este caso, la Autoridad Nacional del Agua, que es la autoridad competente para este tipo de actividades, ¿no? Lo que a través de estas evaluaciones y estos controles, pues bueno, suceden las intervenciones, ¿no? Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, señorita María Quevedo, especialista en temas de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación a su programa. Los agradecidos somos nosotros. Conversamos con María Quevedo, especialista en temas de calidad ambiental en el Ministerio del Ambiente Minam. RCR, la red que comunica y une al Perú.